Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La segunda mitad del Evangelio según Marcos está dedicada a enseñarnos en qué consiste el camino a la cruz. Lo que Jesús dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, recalca la importancia de andar por ese camino. Desde el comienzo del capítulo 11 de Marcos, cuando Jesús llegó a Jerusalén, la narración en Marcos ha vuelto cada vez más lenta y detallada. Marcos dedicó los primeros 8 capítulos a la narración de los 3 años de ministerio público de Jesús en Galilea, capítulos 9 a 10 al camino de Jesús a Jerusalén y los capítulos 11 a 16 a la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. O sea, la primera mitad de Marcos narra 3 años de su vida, mientras la segunda mitad narra las últimas 2 semanas de esa vida en la tierra. Marcos 14, 1 y 2 dicen, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Estos 2 versículos hacen contraste entre el poder de Dios y la voluntad humana. Los líderes quieren matar a Jesús, pero no durante la Pascua. La voluntad de Dios es que Jesús muera por nuestros pecados el día exacto cuando el pueblo judío sacrificaba el cordero de la Pascua. Marcos 14, 3 a 9 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro y perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Estos versículos hacen contraste entre la dureza de corazón de algunos de los discípulos de Jesús y la ternura de esta mujer, que usó algo de muy alto precio para bendecir a Jesús y mostrar su profundo amor hacia él. Lo que Jesús dijo en el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, es una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 15:11. Este capítulo 15 de Deuteronomio manda al pueblo de Israel a considerar cada 7º año como un año sabático. Es decir, ese año no se debe sembrar la tierra y se debe poner en libertad cada esclavo. Además, el 7º año sabático, o sea, el año 50, denominado el año de jubileo, toda la tierra vendida volvería a su dueño original. No se sabe si la nación de Israel obedeció este mandamiento, pero es una figura que ilustra algunas verdades acerca de la eternidad en el cielo. Puesto que Jesús considera que la acción de la mujer al ungirlo con perfume fue en preparación para su muerte, indica que Él está pensando en el futuro glorioso que nos espera debido a su muerte y resurrección. También dijo en el versículo 9, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El hecho de que estamos leyendo esta frase hoy es un cumplimiento de la profecía de Jesús. Los versículos 10 y 11 hacen contraste con la ofrenda amorosa de la mujer. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El Evangelio de Marcos nos muestra que en la vida algunos se rinden a Jesús en obediencia y amor, como la mujer, y otros se oponen a él, rechazándole. Versículos 12 a 16 dicen,
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararla para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aun en estos detalles pequeños de dónde preparar la cena, Jesús muestra su soberanía y conocimiento divino. Las instrucciones que da a sus discípulos se cumplen exactamente como dijo. Marcos 14, 17 a 21 dicen: Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decir el uno al otro: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Jesús sabía desde antes quién le iba a traicionar. En cambio, sus discípulos no tienen idea quién es. Jesús reconoce que todo se está sucediendo según el propósito de Dios y en cumplimiento de las Escrituras. Sin embargo, Judas fue responsable delante de Dios por su decisión de recibir dinero para entregar a Jesús a los líderes del pueblo. Versículos 22 a 25 dicen: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos aquí narra la institución de la Santa Cena que practicamos todavía mientras esperamos la segunda venida del Señor y ese gran banquete en el cielo donde se cumplirá. Allá en las bodas del Cordero todos participaremos con Jesús de una cena que cumple cabalmente con lo que la Santa Cena prefigura. Versículos 26 a 28 dicen: Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El himno que cantaron probablemente fue el Salmo 118, el último salmo de una serie de salmos que entonan los judíos la noche de la Pascua. Jesús y sus discípulos se retiraron al monte de los olivos, donde estaban durmiendo durante toda esa semana, desde la entrada a Jerusalén narrada en Marcos 11. En ese momento, Jesús predice otra vez su resurrección e informa a sus discípulos que deben encontrarse con él nuevamente en Galilea. También le declara que durante sus sufrimientos todos le van a abandonar, dejándole totalmente solo para sufrir la pena que nosotros merecemos por nuestros pecados. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que sufriste por nosotros. Gracias, Señor, porque toda esa semana, cuando anticipaba su muerte, estaba en control total de lo que estaba pasando. Muestra su soberanía, Señor, y que la voluntad de Dios se cumple. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén.